Capítulo 15. Llegado el domingo de la invitación, que era día de pago y de descanso, Martín emprendió el camino a Uncía. No tenía un animal para hacer en él los 6 kilómetros que habían hasta allí, y debió ir a pie, lo cual le fatigó mucho. Pero quedó bien compensado con la magnífica recepción que le hizo su amigo. Después de un mes de trabajo y de retraimiento, Martín estaba deseoso de alguna expansión, de manera que se sentía contento aquel día. Causóle buena impresión ver que en Uncía estaba Emilio y de bien distinto modo de como lo hallaría en Yayagua. Ocupaba una casa espaciosa y con buen menaje y ciertas comodidades que denunciaban bien claro su feliz situación. Grande fue la sorpresa de Martín cuando, a poco de hallarse en el cuarto al que le condujera su amigo, entró allí una chola llevando un niño en brazos, de quien le dijo Emilio: «Mi mujer y mi hijito». Luego conoció también otros 2 chicos, hijos de Emilio, el mayor de los cuales apenas debía contar 4 años. Era un par de bebés, de mejillas regordetas y coloradas, bulliciosos y horriblemente traviesos. «Ya verás que no me he descuidado. ¿Y tú, no tienes todavía una mujercita, ah?». Martín sonrió mientras Emilio se extendió en largas consideraciones sobre la necesidad de contar, en lugares como las minas, con una compañera que le atienda a uno debidamente y que le arregle la ropa, que le sirva bien condimentados los platos y le tienda la cama. «Por ahora, tú estás todavía huraño», añadía, «pero al fin caerás. Es imprescindible, la mujer es tan necesaria que eso lo reconocen los mismos monjes. Estoy seguro que no tardarás en echarle el ojo a una». Martín pensaba en Claudina y encontraba que Emilio tenía razón. Preparóse cóctel. Mientras bebían, su charla se hacía más animada. Martín se reía de buena gana ante las ocurrencias de Emilio. Lleno de buen humor después de aquel tiempo de continuas molestias, se entregaba al gozo y hasta menudeaba en los sorbos del aperitivo, haciendo a un lado su parquedad ordinaria. Seguramente aquel era el primer día alegre que pasaba en las minas. «¿Y qué te pareció mi recomendado del otro día?», preguntó Emilio. Martín contestó que le pareció un joven simpático, pero demasiado tímido y que no le pudo notar el notable talento a que se refería Emilio. Luego, el recuerdo de Lucas trajo a Martín el del robo de la noche inmediata y se lo contó a Emilio. Este se rió a carcajadas y exclamó: «Ah, pícaro, con razón me pidió la carta de presentación. Tenía sin duda su plan. Ah, pícaro. Y decir que no tiene talento». Martín, considerando que las palabras de Emilio eran simples bromas, se apresuró a cortarle diciendo: «Ya se sabe que los ladrones del metal son unos trabajadores que viven cerca del mismo ingenio. Así es que tu Lucas no ha tenido el honor de ser el autor de esa fechoría. Justamente, Lucas vive con mi familia de trabajadores cerca del ingenio. Él es, con razón el otro día me entregó 12 quintales de riquísima barrilla». Pero Martín no se daba por vencido. Para seguir la broma exclamó: «Entonces no me queda más que denunciar a Lucas». «Sería inútil. ¿Cómo podrías probar que él es un ladrón? Supongo que no irías a avisar lo que te voy diciendo en el seno de la confianza». Martín empezaba a decirse a sí mismo: «¿Será posible, eh?». Emilio prosiguió con cinismo: «Has de saber, querido, que este Lucas es el principal de mis proveedores de metal, pero si tú dijeses algo de él, aun presentando pruebas, no solo a él le perjudicaría, sino también a mí, lo que no se puede esperar de tu lealtad». Martín continuaba diciéndose: «¿Será posible, eh?». Luego, Emilio empezó a contar a Martín lo que era Lucas. Martín habría preferido no oír cosas que se veía obligado a callar. Mas como era el mismo amigo que le halagaba quien le hablaba de esas cosas, no tuvo más que oírlas. Fue así como supo Martín que Lucas era un muchacho sin par, que hacía conducir a Uncía cargamentos de metal, que no temía a los hombres ni a los elementos, que ganaba valientes cantidades de dinero, que lo gastaba todo en los miserables, que era el ídolo de los mineros. La llegada de 2 nuevos invitados interrumpió a Emilio. Era un comerciante, probablemente italiano, que usaba con mucha frecuencia de la sílaba ma en su charla, y el otro, un viejito delgado, chico arrugado y de apariencia misiesca. Llamaron a almorzar,
pero antes hubo que beber otra ronda de cóctel. Los recién llegados abrazaron a la chola, mujer de Emilio, que cumplía años, y obligaron a hacer lo propio a Martín. Almorzaban alegremente. Emilio exclamó dirigiéndose al comerciante: ¿Y qué tal, don Gregorio, con el negocio? No sé lo que pasa. Ya no se vende más. Pero en cambio, ¿comprará usted mucho metal? No, con la muerte del otro día ya no viene casi nadie. Es que lo vamos a hacer. Efectivamente, en aquellos días, los serenos de una de las minas habían muerto de un balazo a un hombre que se llevaba un poco de metal. Nuevo subprefecto, dijo el viejecito, ha declarado como uno de los puntos principales de su programa que combatiría el rescate hasta extirparlo por completo. Iluso. Seguro que eso dirá por el influjo de las empresas, pero no es hombre de realizar tal cosa. ¿Cómo podría impedir el rescate si él está autorizado por las leyes del país? Es que ciertos subprefectos suelen pasar por encima de las leyes, añadió diciendo el viejito. Se conoce que usted lo hacía así. Cuando yo fui subprefecto en Lipes, siempre subordiné mis actos a la ley. Por eso estoy en este estado. No, suegro, usted está así por su afinidad a las copitas. El viejo, sin darse por ofendido, volvió a hacer jiji. El comerciante habló. Yo también he oído lo otro día con el señor subprefecto y le oí hablar sobre el rescate. No, habló contra de su antecesor y decía que no habló más nada en la oficina, ni archivó, ni libro de copia, ni prensa. Lo de siempre, así hablan todos los subprefectos. Han de ver ustedes que cuando venga otro subprefecto ha de decir lo mismo de este, que no ha hallado nada, ni archivo, ni libros, ni diablos. Supongo, suegro, que a usted le pasó esto mismo cuando fue autoridad. En Lipes yo no hallé más que una mesa vieja, como único mueble, en la subprefectura, y como era un trasto tan miserable, al retirarme me dio vergüenza dejarlo. ¿Y se lo llevó usted? No, le regalé a doña Leandra, a quien debía unos pesos. Martín, ya algo mareado con el vino que se veía en abundancia en el almuerzo, miraba con repugnancia al vejete, que le parecía muy cínico, y al comerciante cuyas grandes mandíbulas devoraban los platos. Los chiquillos hacían un ruido infernal en la pieza contigua. La chola Mariana aparecía con frecuencia, ayudando a servir al criado, un chuta cuyos calzones partidos llamaban también la atención de Martín. El comerciante habló. ¿Saben ustedes la noticia de Yayagua? Dice que el gerente se va en Chile y dice que no será más aquí, que viene otro. Dice que se suspenden los contratos. Bueno, pero ya es tarde, la mina está destrozada. Dice que en Santiago los directores son peleados y no son contentos de la producción, quieren alto más y que van a hacer nuevos trabajos. Seguro, los chilenos son valientes y fecundos en iniciativas. No faltará quien desde Santiago, en vista de cualquier plano, indique las conveniencias de abrir, por ejemplo, un socavón desde Catavia a las minas para facilitar la explotación. El viejo hizo ji, ji, ji. Emilio siguió. La verdad, en Chile hay gente fantástica que todos lo facilitan. No sospechan lo que es Yayagua. Se han formado tal idea de su riqueza sin fijarse en las dificultades, pero ya pronto abrirán los ojos, y sobre todo, cuando haya que sacar la plata para corregir los desaguisados, ya me figuro la cara que pondrán. Las minas no pueden estar peor trabajadas. Son una atrocidad, un absurdo. Solamente los contratistas importan a la compañía una pérdida ante la cual deberían ponerse a llorar los accionistas y sobre todo los directores. Después del almuerzo, llevó Emilio a Martín a pasear por el pueblo. Uncía hizo a éste la impresión de un pueblo muy jaranero y alegre. Por todas partes flameaban pañuelitos multicolores izados de largos palos acomodados en las puertas. Las juergas se sucedían sin interrupción en calles enteras. Oíase el rumor de armoniums, guitarras, bandurrias y charangas acompañados de cantos, zapateos y jaleos. Cuando llegaron a la plaza, había allí un hervidero de gente, sobre todo de indios. Se celebraba la fiesta de San Miguel y los indios, conforme a una costumbre tradicional, hacían ejercicios de pugilato. En medio de la multitud
Se había formado un claro a manera de lisa, y allí avanzaba el indio que quería pelear, inclinando el tronco, irguiendo la cabeza, adelantando la quijada y mirando al frente en actitud de desafío al modo de un gallo. Enseguida venía otro indio haciendo los mismos gestos y entonces se daban de puñetazos con las manos forradas de rebotados guantes, bajo la vigilancia de un juez quien después de un momento los separaba para que se continuase la misma operación con otros. Entre los concurrentes que presenciaban estos ejercicios, Emilio reparó a Lucas y lo llamó. Lucas llevaba un traje muy distinto de aquel con que Martín lo conoció. Estaba enfundado en un saco y un pantalón que, por serle sobradamente grande, no le venían bien. Un sobrero alón caíale a un hombro, sembrándole la pálida tez. Llevaba al cuello un pañuelo de seda verde. Su cara lavada dejaba ver distintamente sus facciones juveniles y correctas. —¿Qué ropa de gigante te has ido a poner? —exclamó Emilio riendo. Lucas explicó que el sastre le había hecho aquella ropa sobre la medida de uno de sus compañeros de Lucas, que era más alto y gordo que él. Vaya un sistema de mandarse a hacer ropa. Lucas explicó que no teniendo el tiempo para encontrarse al sastre, había tenido que obrar así. Martín, aunque divertido con esta ocurrencia, que causaba claramente el descuido de Lucas en materia de indumentaria, no dejaba de sentir cierta prevención contra él después de su conversación de antes del almuerzo con Emilio. Este, que lo advirtió, insinuó a Martín que no tratase mal a Lucas. Lucas, por su parte, no parecía notar el rencor con que le miraba Martín, y se entretenía en ver la pelea de los indios. Ellos continuaban en su ejercicio con mucha regularidad imperturbable. Por lo general salían ilesos, y sólo de cuando en cuando había derramamiento de sangre. —Atención, aquella otra sí que es pelea —exclamó Emilio, señalando un punto próximo. Volviéronse Martín y Lucas y vieron dos mujeres que reñían desaforadamente. Colocadas, como a 30 metros una de otra, se enjaretaban los denuestos más expresivos y gesticulaban y braceaban sin descanso. De lejos, los dedos de sus manos, que se abrían y cerraban grotescamente, parecían patas de araña gigantescas. —Acerquémonos para oír mejor —dijo Emilio—. A mí me encantan estas cosas. Se acercaron. Cada una de las disputantes caminaba algunos pasos alejándose de la otra, luego se detenía, revolvíase a su adversaria, tornaba a levantar los brazos y le lanzaba nuevas tiradas de frases pintorescas. Otras veces volvían a aproximarse a algunos pasos, pero luego seguían alejándose. Con frecuencia se remangaban las polleras y dejaban ver lo que no puede nombrarse. Una de ellas estaba ya ronca y su voz ya no parecía más que una serie de sonidos inarticulados. En cambio, la otra soltaba sus cláusulas seguidas y pomposamente con voz amplia y vibrante, que resonaba como un clarín. Las palabras fluían de su boca sin interrupción, acompañadas de una mímica inenarrable. Esta triunfaba. Pronto estuvieron a más de una cuadra una de otra. La ronca ya no emitía sino una especie de berrido, como un cerdo que estaban matando. La voz de la otra se oía desde la distancia, siempre clara, como si estuviese fresca, formando rosarios de directorios que venían a caer sobre un contrincante como un diluvio de piedras. —¡Qué mujer más guapa! —dijo Emilio entusiasmado. —¡Qué orador, el más resistente, podía competir con ella! Cuando estas mujeres llegan a las cimas de la elocuencia, aunque sea una elocuencia cochina, no tiene comparación. De regreso a su casa, Emilio, que estaba de magnífico humor, obsequió a Martín y Lucas con un abundante lunch seguido de una interminable sucesión de vasos de cerveza, bajo cuya influencia Martín se sentía cada vez más mareado. Emilio trabajaba para que Martín hiciese las paces con Lucas, pero Martín, a medida de hallarse más borracho, sentíase también más resentido contra el joven, y aún llegó a decirle tal cual frase agresiva. Lucas, por su parte, hacía demostraciones inequívocas de estimación por Martín, sin parecer que tomase a lo serio las inadversiones de que era objeto. Emilio le había dicho reiteradamente que había que dispensar a Martín en atención a su estado, y Lucas obraba en consecuencia. Además, Emilio, así como anteriormente había hecho entre Martín la apología de Lucas, había hecho también ante éste la de aquel, y Lucas ya sabía que Martín era un intelectual, un muchacho bueno, aunque muy escrupuloso, en suma, una gran cosa. Sobre todo aquello de intelectual parecía gustar mucho a Lucas.
No parecía sino que se figuraba que ser intelectual es ser un hombre superior al común de los mortales. Después del lunch, Martín estaba tan embriagado que fue necesario hacerlo recostar en la cama de Emilio para que se recuperase. Al anochecer, se despertó sobresaltado. Le habían pasado algo los humos de la borrachera y habló de irse. Sentíase bajo la obsesión de regresar a Yayagua, donde al día siguiente debía estar en su puesto desde las 6 de la mañana. Inútilmente trató Emilio de disuadirse de su empeño. Martín no cegaba, y en vista de su porfía no hubo más remedio que convenir en su regreso. Entonces buscóse un animal, pero como no lo consiguió, había que hacer nueva caminata a pie. Luego, era también necesario que Martín llevase un compañero, dado que siendo de noche, le era fácil extraviarse. Tal compañero se presentó al punto. Era Lucas. Aquí nuevas dificultades y discusiones. Martín trataba de excusarse de la compañía de Lucas, que quizá en sus adentros le conceptuaba peligrosa. Con frases corteses agradecido por la molestia que Lucas quería tomarse, pero insinuó que se le diese otra guía. No parecía sino que abrigaba el recelo de ser víctima de alguna jugada terrible, pero Emilio no supo disuadirle de sus temores y le persuadió que de lo único que se trataba era de que no se perdiese en el camino, toda vez que Martín era novicio en tales andanzas. Díjole además que viviendo Lucas como vivía, en Yayagua regresaba también allí y no haría otra cosa que llevarle por su camino y dejarle al pasar en Cancañiri. Fuéronse pues juntos Martín y Lucas, y en verdad que éste supo conducir a su compañero con el mayor comedimiento y decisión. Agarrado de una linterna, iba por delante paso a paso indicando a Martín las piedras en que podría tropezar, los altos o las agudas del camino. No hablaban casi nada. Lucas, encerrado dentro de su reserva ordinaria, quizá pensaba en aquellos momentos que tenía el honor de acompañar a un intelectual, y por su parte, el intelectual en otras condiciones habría querido platicar largamente. Permanecía ahora muy parco de palabras y quizá se decía a sí mismo: heme aquí conducido por un bribón. Por rara coincidencia, el viento no sumaba como de costumbre, parecía muerto, y Martín, ya tan familiarizado con él, se admiraba ahora de la ausencia del más constante y feroz morador de aquellos lugares. De cuando en cuando se encontraban con bestias y trajinantes que regresaban de Yayagua a Uncía. A ratos se paraban a descansar, atravesando a lo más una u otra frase leve y obligada. Luego seguían caminando lentamente. La negra silueta de Lucas, con su gran sombrero caído a un lado, se destacaba por delante de Martín. Y Martín, mirándola y pensando en el aire apacible de aquel muchacho, en su comedimiento y en sus maneras sencillas y benévolas, se sorprendía de que fuese el hombre terrible y lleno de sombrías aventuras de que le había hablado Emilio. Bien era que él seguía creyendo en las referencias de su amigo, debía haber mucha exageración. Cuando ya estaban cerca de Yayagua, tuvieron los caminantes que hacerse a un lado del camino para no ser atropellado por dos jinetes que venían a galope desaforado. Debían ser dos borrachos guapetones a juzgar por el modo altisonante y fanfarrón con que hablaban. ¡Alto! Gritó uno de ellos al distinguir a los jóvenes. Martín se detuvo, pero Lucas, que no hubo notado esto, siguió andando. ¡Alto! Volvió a gritar en voz tonante el caballero, y de seguida se lanzó sobre Lucas tratando de atropellarle. ¿Y por qué me quiere usted hacer parar? Exclamó Lucas. Porque me da la gana, porque soy más hombre que usted. Y seguía estimulando a su caballo sudoroso, que se encabritaba bufando ante Lucas. Entonces Martín vio algo extraordinario. Vio que Lucas dejó su linterna sobre el suelo y saltando con la agilidad de un tigre sobre su ofensor, le cogió por el cuerpo y lo derribó del caballo, pisoteándole después con tal ferocidad que el caído se puso a pedir perdón a voz en cuello. Lucas le dio un último puntapié y le dijo: ahora, si es usted tan hombre, vaya a tomar su caballo. Y volviéndose a Martín, le insinuó a seguir caminando, al propio tiempo que le hacía notar cómo el otro caballero había huido a las primeras de cambio. Lucas sonreía y se felicitaba de que su linterna no se hubiese roto durante la refriega, y su tenue luz vio Martín que una de las manos de Lucas enrojecía. ¿Se ha hecho usted alguna avería? Le dijo. Lucas reparó entonces en su mano, descubriendo en ella un rasguño del que había trasurado un poco de sangre. Pasóse con su saliva y se apretó con su pañuelo. Martín se acordó de los animales que se lamen sus heridas. Media hora después, llegaban, sin más novedad, al ingenio de Cancañiri.
ante cuyas puertas se despidieron. Lucas continuaba su camino hacia las minas y Martín pasó a su cuarto a acostarse, pensando en que efectivamente Lucas era un hombre de pelo en pecho.